Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, viernes 10 de noviembre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 16 del 1 al 8. Jesús decía a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un administrador al cual acusaron de malgastar sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿qué es lo que me han contado de ti? Dame cuenta de tu administración, porque ya no ocuparás más ese puesto. El administrador pensó entonces: ¿qué voy a hacer ahora que mi señor me quita el cargo? Cavar, no tengo fuerzas. Pedir limosna, me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que al dejar el puesto haya quienes me reciban en su casa. Llamó uno por uno a los deudores de su señor y preguntó al primero: ¿cuánto debes a mi señor? 20 barriles de aceite, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo, siéntate enseguida y anota 10. Después preguntó a otro: ¿y tú cuánto debes? 400 quintales de trigo, le respondió. El administrador le dijo: toma tu recibo y anota 300. Y el Señor alabó a este administrador deshonesto por haber obrado tan hábilmente, porque los hijos de este mundo son más astutos en su trato con los demás que los hijos de la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para poder comprender muy bien a veces el mensaje del Evangelio, necesitamos ubicarnos en el contexto, es decir, aquel entorno en el que Jesús está diciendo esta parábola y en el que está dando esta enseñanza. Empezamos diciendo que le hablaba a sus discípulos. Y es que aquí el Señor está tratando de animarnos a aprender a ser astutos en el trato con los demás. Y es que ya decía San Francisco de Sales que se ganan más moscas con una gota de miel que con un tonel de vinagre. Este es el inicio del capítulo 16 de Lucas. En el capítulo 15 Jesús nos ha hablado de estas 3 parábolas de la misericordia, de la oveja que se pierde, de la moneda que se pierde, de el Padre misericordioso. Y ahora recordemos que esta parábola terminaba con aquel hermano enojado con los demás, con el menor. Y ahora Jesús nos invita y nos anima a ser astutos en el trato con los demás, pero tiene que ver con salvar al otro, la parte de la evangelización. Creo que en muchas ocasiones hemos malinterpretado al Papa Francisco, ya que el Papa Francisco no va en contra de la doctrina común de la Iglesia, sino que se centra un poco en el aspecto pastoral, es decir, en vez de rechazar a la persona directamente, se rechaza el pecado, se rechaza la mala obra, se rechaza aquello que no va acorde al Evangelio, pero no se rechaza a la persona, sino que se la acepta y se la convida para poder salvar su alma. Es decir, se espera que la persona haga el camino para poder llegar a la salvación. Y entonces esta es una invitación para los discípulos a tratar de no ser tan rígidos o tan estrictos en el sentido literal de la palabra, sino el saber pedir el Espíritu Santo y la gracia del Espíritu Santo para saber acompañar a las personas en sus procesos, en sus caminos, e incluso nosotros mismos necesitamos pedir la luz del Espíritu Santo para encontrar el equilibrio y la paciencia con nuestras debilidades, nuestros fracasos e incluso con nuestro pecado. Papa Francisco siempre nos ha animado diciendo que no nos cansemos de pedir perdón, porque Dios nunca se cansa en perdonar. Y entonces se trata precisamente de abrirnos a la luz del Espíritu Santo y a la gracia de Dios. Por eso Jesús alaba la actitud de este administrador deshonesto. Es deshonesto, realmente no es muy bueno, pero es astuto con los demás. Y es que
precisamente el ser a veces dóciles a la luz del Espíritu Santo, misericordiosos, muchas veces va a llevar a una conversión verdadera o a hacer este camino, esta vuelta de rosca, como decimos a veces, que falta a veces para que la persona pueda caminar y avanzar. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, ven, amor del Padre y del Hijo, ven, Señor y dador de vida. Tú que guiaste a Jesús en su camino en la tierra, tú que fuiste guiando a los apóstoles en cada uno de este camino evangelizador, Espíritu Santo, ven a tocar nuestra mente y nuestro corazón. Ven a guiarnos para saber cuándo exigir, cuándo abrazar, cuándo contener, cuándo levantar y cuándo animar a la persona, a las otras personas para que puedan seguir el camino. Ayúdanos, Espíritu Santo, a comprender también cómo la gracia de Dios se mueve en nosotros. Ayúdanos a tener paciencia e incluso a aprovechar nuestras caídas para comprender cómo obra el mal espíritu en nosotros, para entender nuestros puntos débiles y empezar a orar y dejar a Dios obrar precisamente en aquello que más nos cuesta. Señor, aquí estamos, somos tuyos. Señor, danos la gracia de poder entregarnos totalmente a ti y danos también la gracia de ser astutos en el trato con los demás para el reino de los cielos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Nos encomendamos a sus oraciones. Recuerden, vamos a estar esta tarde desde las 5 de la tarde, 17 horas, en la Catedral de la ciudad de Neuquén, viviendo una jornada de evangelización, alabanzas, prédica, adoración y culminando con la Eucaristía. Así que los esperamos que también inviten a sus conocidos de aquí de Neuquén y sus alrededores. El sábado la jornada de solo para mujeres en el Centro de Espiritualidad y el domingo jornada para toda la familia en San Roque desde las 16 horas. Seguimos unidos en oración.